pero buenos días, buenos días. Bueno, hoy tenemos una clase más de argumentación, vamos a tratar de aprovecharla lo que se pueda. Enseguida Gustavo va a poner en pantalla una selección de textos, algunos vamos a aprovecharlo ahora en clase y otras le quedarán en el aula, que lo voy a subir al documento luego de terminar la clase para que puedan practicar. Las consignas son las mismas con las que trabajaron en clases anteriores y las que están en la guía de lectura y práctica del documento anterior. ¿Lo recuerdan? El que estuvimos trabajando en clases pasadas. ¿Hola? Chicos, ¿lo recuerdan o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces tengan presente esto para poder repasar, obviamente leer la bibliografía. Algunas cosas sobre la organización, la modalidad del examen no lo tengo totalmente definido, pero como saben es presencial el día sábado próximo. Veremos si podemos tomarles de A3 o de A4, no más que eso, veremos según los temas que se seleccionen para tomar en el parcial. Y el día viernes, como siempre, el día anterior les voy a actualizar toda la información en el aula para que sean las más recientes de los datos o las informaciones que ustedes puedan necesitar. Les recuerdo que la modalidad de trabajo es sin tener apuntes, sin tener bibliografía a mano, sin teléfono, el que necesita llevarse su diccionario, por supuesto que lo llevará, o sea que tienen que estudiar, prepararse. ¿Qué más tengo que informarles sobre esto? Los horarios serán los mismos de los grupos, o sea, primero entrará uno, luego el otro, no van a subir a la planta alta, esperarán abajo, o sea, traten de ser responsables en esto, porque si no, a mí me ponen en una situación muy complicada porque les tengo que llamar la atención, porque a nosotros nos llaman la atención por los cuidados que hay que tener con el edificio. ¿Entendido? Chicos, ¿hola? Profe. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, muy bien. Antes de empezar, quisiera hacer una pregunta para controlar datos, ¿sí? Algunos de ustedes habrán visto que el día viernes, creo que, viernes a las 6 de esta tarde, estuvimos trabajando con la profesora Alegre con la carga de datos del segundo parcial, y después empezó a colapsar el sistema, no se podía agregar más nada, cargábamos datos, se borraban, tardaba 10 minutos en tomar un dato en la carga, en definitiva hicimos como 3 veces el mismo trabajo y no sirvió de nada, ¿sí? Por lo tanto, trataremos de que en el día de hoy se completen los datos que faltan, ¿sí? Pregunto una vez más, ¿algunos de los alumnos que están presentes, que según lo que veo acá son más o menos 180, ¿no hizo el práctico? ¿No presentó el práctico? ¿Todos hicieron? ¿Todos estuvieron ese día para entregar el trabajo práctico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, eso no me quería saber. Una cosa más, ¿sí? De parte de la profesora Alegre van a recibir entre hoy y mañana, con tiempo, un correo, algunos alumnos, algunos por grupo, otros de modo individual, sobre todo los que tienen que recuperar el parcial 1 y 2. ¿Sí? Si tienen 1 o 2, hasta el día de hoy no es complicada la situación porque es solamente un solo parcial. ¿Sí? Respecto de los que tienen 2, trataremos de encontrarle alguna solución, porque si no es más complicado. Consideren que tienen que salir todos bien en el último parcial, y si les quedaran 2, hay que optar por uno de ellos. Entonces algunas consultas ya les iremos haciendo sobre esos 2 parciales, cuál preferirían rendir. Nosotros no los obligamos a rendir uno o el otro, pero ustedes elegirán, ¿entendido? Porque sí o sí tienen que presentarse. Sale bien un alumno en el tercer parcial, tenías 2 desaprobados, tiene que presentarse a una de las instancias, a la del primero o la del segundo. Si tienen 2, ahí está la complicación porque tiene que elegir. ¿Entendido? O sea que tengan presente esto, veremos si le podemos proponer alguna actividad previa, como para que en el día que se rinde el recuperatorio sea menos cantidad de temas, lo que se puedan evaluar, ya veremos, pero estén atentos a los correos para que puedan tomar el aviso. ¿Entendido? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno,
Bueno, muy bien entonces. Vamos a trabajar el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Y para eso prepárense con estas consignas que les voy a dar mientras Gustavo pueda ubicar el texto en pantalla. Número 1, atiendan. Número 1. ¿Van a anotar, chicos? Sí, profe. Bueno, número 1. Rasgos característicos del texto argumentativo. Mencionar. Número 2. ¿Cuál es la intención o finalidad Disculpe. comunicativa? ¿Cuál es la intención o finalidad comunicativa específica de la argumentación? Nada más por ahora. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿Puede repetir? Dije la segunda, Iván. ¿Cuál es la finalidad o intención comunicativa específica del texto argumentativo? Decía de la primera consigna, profe. Rasgos característicos del texto. Del texto argumentativo. ¿Cuál otro va a ser, Iván, si estamos en esa unidad? Bueno. A ver si puedo... A ver, un segundito. Vamos a ver si puedo mostrarles, pasarle a Gustavo un documentito más para que él lo pueda publicar, porque es parte del apunte que vamos a publicar más tarde. Espérenme un segundito. A ver, si no, dentro de un ratito les voy a publicar. Pregunto mientras tanto, ¿alguno de ustedes miró el programa de la materia? ¿Han mirado, revisado el programa, la bibliografía? Sí, ¿Han profe, yo hecho, miré. sí? ¿Qué encontraste de diferente en el apartado donde se mencionan las unidades del programa y en la otra sección donde dice programa de examen? Estuve mirando más que nada la parte de la bibliografía y no encontré el libro que usted sugirió como bibliografía del programa, digamos. Lo comenté en el La- grupo de hecho. ¿Cuál libro? No me sale el nombre. El de la argumentación, el que usted mencionó. Pero Pipkin quizá está con el nombre de la autora del capítulo. Yo aclaré eso justamente, ¿sí? O sea, yo les dije, es un manual completo, van a encontrar varios de los temas, ¿sí? Que damos de trabajo dentro de lo que son los contenidos, por ejemplo, sobre el abstract, ¿sí? Resumen o abstract, y otros tantos que se suelen trabajar en todas las facultades, en todas las carreras, digamos, que tienen que ver con los textos académicos, ¿sí? Por eso yo les subí el libro, justamente porque a veces no es fácil de obtenerlo de modo completo. ¿Los demás miraron? ¿Hola? También les dije que van a encontrar en el programa el texto de Marimón Llorca, que está repetido el nombre 2 veces, uno para el texto expositivo explicativo y el otro para el texto argumentativo o la argumentación. ¿Lo vieron o no? Chicos. Hola. ¿Me dejan sola hablando acá, eh? ¿Y qué pasó? Bueno, comenten, porque están todos callados. Quiere decir que... A ver. Yo busqué el de Marin Bonchorca y me sale una página, pero no me deja descargarlo al Entonces, PDF. ¿no lo buscaste por el nombre nada más? No, lo busqué por el enlace que está en el programa. Por eso, pero yo les dije que generalmente los enlaces a veces caducan, se caen, se desactualizan, pero bueno, ya que lo dijiste, voy a revisarlo y llegado el caso les publico en el aula, ¿entendido? Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más ha revisado otra cosa? ¿No? Bueno, ¿y los demás?
¿Ninguna curiosidad por lo que dice el programa? Bueno, vamos a trabajar entonces. No tenemos alternativa. Muy bien. A ver, acá desliza un poquito hacia abajo, Gustavo, vamos a ir mirando los títulos de los textos que están acá. El primero refería a una temática interesante y tiene una particularidad el texto. Estoy haciéndole una revisión de todo lo que ustedes tienen en este documento. Dice, los sistemas sanitarios deberían garantizar la atención a todas las personas sin distinción. Y luego sigue un listado de informaciones numerados, ¿sí? ¿Ustedes creen que este texto ya tiene una tesis así a simple vista? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a revisar si es así. Vamos a mirar el segundo. El segundo dice la verdadera libertad. Este es un textito tomado de un libro de segundo año de la escuela secundaria. Lo vamos a analizar, porque hubo compañeros de ustedes que en el año 2021 no podían analizarlo. Este es el texto 3, es un tema complejo. El acto solidario de la donación de órganos. ¿Cuál sería la polémica acá, considerando las características del texto argumentativo o de la argumentación? A ver, piensen. ¿Cuál sería la polémica? Que hay personas que no Ujú. quieren donar sus órganos de manera voluntaria. Bien. ¿Podrían hipotetizar las razones de por qué? ¿Podría ser por tema de Hipotetizar. religión, profe? Sí, podría ser por una cuestión religiosa, sí. ¿Por qué más? Por la complejidad del procedimiento. También porque por una cuestión ética o moral, más allá de las creencias, creerían que es, digamos, seguir, entre comillas, dañando, lastimando los restos humanos de una persona, un familiar. Sí, podría ser. ¿Sí? Vamos a pasar de largo el 4, porque el título no me dice nada. Y el 5, ya lo conocen ustedes, ¿sí? Sobre la legalización de las drogas, ¿sí? Un tema que ya hemos estado trabajando, pero no es el mismo que ustedes trabajaron antes. Hay algunas aclaraciones y algunas temáticas son similares a las aclaraciones que ustedes vieron en el texto sobre farmacología. La distinción entre fármaco, droga y medicamento. ¿Lo recuerdan? Chicos, ¿lo recuerdan o no? Sí, bro. Sí, profe. Bueno, fíjense, el texto 6, crece el debate en Estados Unidos por los padres antivacunas. ¿Qué conocen sobre el tema? ¿Cuál es la polémica? Algunos padres no quieren vacunar a sus hijos. Esta situación pone en contra dos o más posturas, ¿sí? ¿Alguno puede suponer cuáles son esas posturas? ¿Los cuestionamientos que lleva esta situación? Hay algunos padres que piensan que la vacuna, en lugar de curarles, les van a enfermar. A los niños, bien, esa es una postura. Y del otro lado, ¿quiénes están? Los padres que sí creen en las vacunas. Vacunas, sí. Bueno, pero hay otra situación más, una tercera, más sanitaria, desde una perspectiva médica. ¿Qué se conoce sobre la situación? ¿No? ¿No lo tienen presente? Bueno, ahora vamos a empezar con este texto. Y creo que era el último. Sí, bueno. Todos los textos dentro de lo que es el género discursivo texto argumentativo tiene una finalidad. ¿Cuál era? Yo pregunté eso, que di la consigna oral verbal acá en lo inmediato. ¿Cuál era? Persuadir. ¿Persuadir para qué? Convencer. Convencer. Bueno, pero Para acuérdense, chicos, estamos repasando consignas y modos de resolverlas, y en más de una oportunidad le hemos dicho, traten de completar, no traten, deben completar
las respuestas? Influir al receptor. ¿Al receptor sobre qué? Me sigue faltando información. Vean cómo van respondiendo. Persuadirlo, convencer Sobre para... opinión. De a uno, a ver, de a uno, a ver. Busca lograr A adhesión ver. por parte del, busca lograr Sí. adhesión por parte del lector sobre una tesis que se presenta. Ujú, bueno, ¿y qué es la tesis? ¿Qué representa la tesis? Es el tema principal sobre lo que se Bueno, basa el está bien. escritor. Entonces, la forma de responder tiene que ver con decir, por ejemplo, quien tiene una postura sobre algo, es decir, una tesis, porque estoy aunando dos aspectos, entre lo teórico y lo práctico. Lo teórico dice tesis o hipótesis, ¿sí? ¿Y qué es la tesis? Una idea, una creencia sobre algo, alguien, suceso, situación, idea, etc. Al receptor, ¿para qué? Puede ser para que cambie de opinión o para que Ujú. piense de distinto modo Para o que se para que sitúe desde deje el o lugar, haga conseguir, algo. conseguir adhesiones, conseguir que el otro haga lo que yo quiero, cambiar de postura. O sea, persuadir significa mucho. Esto ya lo hemos hablado, pero en muchísimas clases. O sea, sean conscientes de cómo van a responder. ¿Entendido? Cada texto propone una temática y de eso se trata la persuasión, acerca de qué me quieren convencer. O sea, no dejen incompleta la información. ¿Entendido? Bueno, Sí, muy profe. bien. Sí, profe. Vamos a leer primero, no sé si leo yo o leerán alguno de ustedes, el texto. Crece el debate en Estados Unidos por los padres antivacunas. ¿Estamos? Veremos. A ver. Empiezo leyendo yo, vayan anotando algunas cuestiones que les pueden llamar la atención, algunas cuestiones que tienen que ver con los argumentos que se presentan. No sabemos todavía si son argumentos para demostrar la tesis o se van a presentar contraargumentos, es decir, posturas ya, por así decirlo, razones con sus respectivas garantías y respaldo, es decir, estrategias que van a refutar la tesis, ¿entendido? O sea, tomen nota, acostúmbrense a ir haciendo observaciones a medida que vamos leyendo y ustedes escuchando el texto. Muchas familias se niegan a vacunar a sus hijos. El tema ya forma parte de la campaña presidencial y se dividen las opiniones. El Estado debe interferir en la intimidad de la familia. El debate por los padres antivacunas comenzó en las redes sociales y hoy se convirtió en un big issue en todo Estados Unidos. Genera controversias y es un eje fundamental de campaña para las próximas elecciones presidenciales de 2016. El disparador que reavivó la polémica fue un brote de sarampión, enfermedad erradicada desde el año 2000 en el país. El insólito caso ocurrió en Disneylandia, Los Ángeles, en diciembre del año pasado, y se especula que pudo tratarse de un caso importado que tuvo gran magnitud por entrar en contacto con chicos no vacunados. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. En este contexto se deben fijar ciertos límites. ¿El Estado debe interferir en la intimidad de la familia? Mientras se exponen diferentes opiniones, continúan en aumento los índices de contagios y brotes infecciosos. Los argumentos que ofrecen los padres antivacunas, generalmente vinculados a grupos ecologistas, naturistas o grupos religiosos, tienen que ver con la falta de confianza en la efectividad de las mismas y con los agentes extraños que introducen en el cuerpo de sus hijos. Seguimos. El párrafo siguiente. Muchos de ellos se basan en investigaciones de la década del 90. Hoy, y ya desacreditada, que relacionaron las vacunas con casos de autismo. También hay teorías conspirativas que circulan por las redes sociales y que sugieren que los médicos y las compañías farmacéuticas lucran económicamente a través de las vacunas. Sin embargo, este último argumento está históricamente infundado. Durante mucho tiempo la industria de las vacunas fue la producción menos rentable en el negocio de los fármacos, por la combinación que significan los altos costos de producción, los bajos precios de mercado y la estricta regulación. De todas formas, la creciente demanda, particularmente en los países en vías de desarrollo, ayudó a que la industria repunte.
Si bien es cierto que hoy las grandes compañías generan dinero a través de las inmunizaciones, no es una razón suficiente para evitarla. La ciencia, por su parte, ha demostrado que sus resultados no son discutibles. Además, las compañías, mientras acomoda Gustavo la página, sigo leyendo de mi computadora. La ciencia, por su parte, ha demostrado que sus resultados no son discutibles. Además, las compañías farmacéuticas necesitan incentivos para seguir produciendo vacunas, ya que independientemente de las ganancias, los beneficios sociales de la vacunación son enormes en vidas salvadas y dinero ahorrado. En Estados Unidos, un estudio sobre los beneficios de la vacunación estima que entre 1994 y 2013 se produjo un ahorro neto de 295.000 millones de dólares en costos directos y 1.380.000 millones en costos totales por la sociedad. Si se miran los últimos 50 años del mercado de las vacunas, sonaría extraño pensar que las ganancias podrían haber sido la única motivación de la producción de vacunas. De hecho, el 83% de los estadounidenses cree que la vacuna MMR contra el sarampión, las paperas y la rubiola es segura. Tras el debate que logró atravesar las fronteras de Twitter y Facebook para instalarse en la agenda política, una familia puede optar por no vacunar a su hijo, pero ¿a qué costo? Podría poner en riesgo a otros niños que no están en edad de vacunarse o que tienen bajas las defensas. El gobernador de New Jersey, potencial candidato presidencial por el Partido Republicano, Chris Christie, dijo que las vacunas son importantes para la salud pública, pero que los padres tienen que tener algún tipo de margen de elección en las cosas. Por otra parte, Rand Paul, otro potencial candidato republicano, médico y senador, se diferenció de los antivacunas, pero resaltó que el Estado no es dueño de los niños. Hillary Clinton, por su parte, se manifestó por Twitter: la ciencia es clara, la Tierra es redonda, el cielo es azul y las vacunas funcionan, y llamó a proteger a nuestros niños. Finalmente, la primera autoridad de Estados Unidos, Barack Obama, fue consultado al respecto en una entrevista por la cadena NBC. Simplemente quiero que la gente conozca los hechos, la ciencia y la información. Es un hecho que uno de los grandes éxitos de nuestra civilización es la capacidad de prevenir enfermedades que en el pasado eran devastadoras. Y dijo que sin dudas las vacunas funcionan y que hay que poder volver a erradicar enfermedades como el sarampión. Deben vacunar a los niños, clamó el presidente. La revista Time publicó una guía sobre las vacunas que entran en discusión, ya que el sarampión no es la única enfermedad prevenible que afecta a la población. Tosferina, en el año 2012 los casos subieron un 60% en Estados Unidos. En 2014 había casi 30.000 infecciones reportadas. La vacuna correspondiente en la infancia es dada a los 2, 4, 6 y a los 15 meses. Luego, a los 4 y los 6 años, como pierde eficacia con el crecimiento, debe darse un refuerzo a los 11 años y en las mujeres embarazadas. Sarampión. Con 2 dosis completas, las aplicaciones de la MMR son 99% efectivas contra sarampión, paperas y rubiola. La primera dosis es dada alrededor del primer año y la segunda a los 4 o a los 6. Aunque la vacuna puede ir menguando con el tiempo, los expertos dicen que 2 dosis deberían proteger del sarampión aún en la adultez. Virus de papiloma humano, el VPH o HPV, por sus siglas en inglés, es la infección más comúnmente transmitida sexualmente, y mientras la mayoría de las cepas suelen irse solas, algunas pueden causar cáncer genital o de garganta. Hay 2 vacunas que la combaten, Cervarix y Gardasil, y los expertos aseguran que niños entre los 11 y 12 años deberían vacunarse. Cada dosis es efectiva solo si se completan las 3. Solo el 57,3% de chicas y 34,6% de chicos adolescentes en Estados Unidos se aplican al menos una dosis. Gripe. Si bien es muy temprano para hacer afirmaciones, la vacuna es solo un 23% efectiva. Esta gripe va en aumento y ya ha costado la vida de 56 niños. La aplicación cambia en todas las estaciones, basada en cuáles serán las cepas dominantes según los científicos. Es por esta fluctuación del virus que es necesaria una aplicación cada año. Se recomienda de los 6 meses de vida en adelante. Culebrilla. Uno de cada 3 estadounidenses desarrolla culebrilla en algún momento de su vida,
siendo las personas mayores de 60 las más afectadas. La culebrilla y la gripe aviar son causadas por el mismo virus, aunque se previenen con vacunas diferentes. La vacuna para la gripe aviar es recomendada para niños. La vacuna de la culebrilla, por su parte, llamada Zostavax, es para personas mayores de 60 años. Informe de, Pilar Zapata. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? A ver, veamos. ¿Con qué nos encontramos? La polémica que plantea el texto, ¿tiene posturas diferentes? Sí, profe, tiene. Bueno, a ver, de un lado de la polémica, ¿qué tenemos? Empecemos por lo más fácil. Los que están a favor y en contra de las vacunas. Bien, muy bien. Iván sintetizó bien ahí básicamente lo que nosotros podríamos ver en todos los textos argumentativos donde se nos presentan el argumento y el contraargumento, es decir, el modelo de texto argumentativo donde tengo demostración, pero también el autor no ignora la situación planteada a través de la polémica y nos va mostrando los contraargumentos, es decir, qué piensan los otros, para después cerrar el texto con un detalle muy amplio de qué vacunas se debieran aplicar las personas y por qué, dado que son contra tal o cual enfermedad. Ese listado que tenemos al final. Entonces, si ustedes tuvieran que poner, así como practicaron ya incluso en las primeras clases sobre este tema, tengo de un lado contraargumentos o argumentos y del otro lado contraargumentos. Pero no me tengo que olvidar de la tesis. ¿Cuál sería la tesis? Para saber después cómo se lleva adelante la argumentación. El texto en principio dice, crece el debate en Estados Unidos por los padres antivacunas. ¿Ese es el problema? ¿El contexto? Sí, profe. Dice, muchas familias se niegan a vacunar a sus hijos. El tema ya forma parte de la campaña presidencial y se dividen las opiniones. Fíjense cómo los titulares nos muestran lo que sería el contexto de la polémica. ¿El Estado debe interferir en la intimidad de la familia? ¿Esto tiene respuesta? Esa pregunta retórica, ¿y tiene respuesta a lo largo del desarrollo del texto? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguna de estas frases, oraciones, puede ser la tesis? Sí, profe, la pregunta retórica sería como una tesis porque el autor está defendiendo, sería los antivacunas por la simple pregunta de decir, ¿debe inferir en la intimidad de las familias, como puede intervenir en las decisiones de vacunar o no a nuestros hijos, digamos? ¿Vos crees que el autor está a favor de los antivacunas o de la decisión individual que tienen las personas? De la decisión individual que tienen de vacunar o no, porque al final como que también muestra los argumentos de la ciencia, digamos, de que está comprobado científicamente que las vacunas sirven para tal y cuales cosas, pero también muestra las consecuencias de las vacunas para las enfermedades que no están preparadas. No recuerdo bien cuáles eran, pero por ejemplo del HPV, que hay algunos que produjeron cáncer y demás. A ver, vamos a ir parte por parte. ¿Qué piensan los demás? A ver. Que para mí está, como normalmente vemos en la mayoría de los textos, una posición neutra ante el debate, digamos, que no se pone en lugar de ni uno ni otro. Porque, o sea, que solamente nos muestra la polémica y los argumentos que tiene cada posición. Hay un alumno que está grabando la reunión. A ver. No sé quién será. ¿Alguno de ustedes? Porque como este sistema ahora no profe, se sabe. creo que no. Nosotros no somos digamos, no tenemos esa... No, pero ahora lamentablemente ya no se puede grabar en la nube. Antes Zoom grababa automáticamente, ¿sí? Entonces, bueno, ya voy a mirar. Bueno, seguimos a ver, ¿sí?
En el del virus del papiloma humano, lo que produce cáncer es el propio virus, digamos, que dice que suele generar cáncer genital o de garganta, o la mayoría de los casos que las cepas se suelen ir solas. Profe, para mí se refuta la opinión de los padres que no quieren ¿Antivacunas? vacunar a sus hijos. ¿Qué Porque- podríamos decir? Porque dice que no es una razón suficiente para evitarlas y que también fue una producción menos rentable en el negocio de los fármacos. Ujú. ¿Y los demás qué me dicen? Porque son muchos, o al menos están escribiendo a ver qué piensan. A ver. Está a favor de que se pongan las vacunas y organicen a dar una breve introducción para que sepamos cómo está el lado opuesto y luego argumenta con sus ideas para que nosotros tengamos la misma idea de que sí tenemos que poner una vacuna. A ver qué piensan los demás. Los quiero escuchar a ustedes. O sea, si tuvieran que hacer el ejercicio como lo hicieron en clases pasadas, ¿sí? De hacer el listado de... Primero hablemos de las razones más que de los argumentos, de las razones. Ya sabemos cuál es la polémica, ¿sí? Vuelvo a preguntar lo que dije al principio. ¿Puedo tener 3 posiciones que generen polémica? A ver, piensen. ¿Y? ¿Qué dicen? ¿Cuántas posiciones en realidad tengo sobre la situación? ¿Vacunarse o no vacunarse? Son 2. Para mí también son 2, profe. Bueno, pero... Muy bien, vamos a considerar que son 2, ¿sí? ¿Cuáles son las razones de los que manifiestan que los niños deben aplicarse las vacunas? A ver. ¿Todos escucharon el texto? Puede Sí, ser profe. sobre lo que decía sobre la ciencia, que un ahorro de dinero y salvar vidas. Y eso no te... Y después lo del Elisa, gobernador. ¿por qué hablar de ahorro de dinero? Decían, no recuerdo cómo decía el subtítulo, pero noté que era algo de la ciencia y decía de que como que la ciencia sostenía de que aplicarse la vacuna era para ahorrar el dinero y salvar las vidas. A ver, lo voy a llevar a una situación cercana a todos nosotros. ¿Cómo fue vivida la situación del COVID y en relación a las vacunas? Horrible. Bueno, Anaí. No sobre las emociones o las sensaciones, sino en relación a las vacunas. Perdón, Porque la gente teníamos ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que es Sí. similar, profe. Concuerdo con la ¿Similar? compañera. ¿En qué, Iván? ¿En qué concordás? Todo, en que fue horrible. Pero, Iván, no estamos... yo creo que Te preguntamos debate- las posiciones a favor o en contra de las vacunas, Claro. de vacunarse Bueno, o no. a ver, ¿saben por qué? ¿Cómo se Está vive bien la lo que dice situación? la profesora Paloma. Escuchen, chicos, escuchen. Ustedes ya son grandes y la vivencia y la experiencia nos tocó a todos muy de cerca. ¿No tenían ustedes la expectativa que sea inmediata la preparación, la aplicación, digamos, la prueba y aplicación de una vacuna cuando estábamos en plena pandemia? Sí, profe, pero muchas familias, por ejemplo, no querían que sus hijos se vacunen, por ejemplo. Bueno, Y muchas mucha gente familias por adulta los niños tampoco quería. y muchos adultos tampoco. Bueno, ahí vamos aclarando el panorama para que sea más específico. O sea, ¿de dónde parten los miedos que tiene la gente? Porque este texto está vinculado, o sea, la información que nos da este texto, casi con las mismas ideas y presupuestos
de la experiencia vivida durante la pandemia por todos, ¿sí? O sea, ¿cuál es el miedo que tiene? O sea, vamos a partir de algo más sencillo. El miedo, a su vez, nos sitúa en dos escenarios distintos. Los que quieren vacunarse y los que no quieren vacunarse. ¿O no es así? Profe, Sí, decime, Andrea. em, yo por ahí pienso que la gente por ignorancia o por no saber, digamos, lo que contiene la vacuna, eso es lo que le da miedo, porque a veces piensan que conspiran en contra de las personas y que le ponen algo a la vacuna que le va a hacer mal, y no es así. Y O sea, por no eso que saber, decía el digamos, texto de las teorías conspirativas, digamos, ¿sí? En eso, Andrea, Sí, por profe. parte la época de la pandemia, hasta lo dijeron los medios, digamos, o sea, la vacuna es experimental, básicamente están experimentando con nosotros, digamos, no sabían si iba a funcionar o no, y yo la verdad, yo estaba aparte en contra, yo no estaba por vacunar, pero después la situación lo fue ameritando y fue terminando por ser obligatorio en cierta forma, porque si no, no podía cruzar el puente, porque tenía compromisos allá. Y, y también después, posterior, la facultad sí o sí pedía las vacunas. O sea, pero estás diciendo que no te convencieron, o sea, es para vos una obligación para poder transitar. Pero me Iván, puse la vacuna por propio mérito, de decir, ay, me quiero vacunar por esto, digamos. No, ni, digamos, pues, por ni- la enfermedad. ¿ninguna de las dosis te aplicaste por propia elección? Una, fue porque ya, la tercera dosis me la pusieron sin avisar, digamos. Me fui a ponerme la doble adulto y me terminaron poniendo la de la hepatitis y me enchufaron la tercera dosis de ahí del COVID. Pero ¿y cómo te aplicaron algo que vos no sabías? Porque me lo dijeron después de aplicarme la vacuna. Pero, Iván, eso es rarísimo, que te Le dije, apliquen una vacuna sin saber. vengo por esta vacuna y esta, le digo. Y me dice, ¿y la del COVID, cómo andas? Y ando estoy en la segunda. Ah, bueno, todo bien. Me pone la doble adulto y después me pone la del COVID. Y yo vi medio raro el frasco. Bueno, Después pero le lo digo, tuyo es una anécdota muy, muy extraña, Iván, no digo, o sea, pero vos fuiste irresponsable en decir sí o no, fuiste responsable de decir sí o no. Y esta es otra situación, digamos, que tiene que ver con las decisiones que toman las personas. Sobre los niños, los padres, los tutores son los que toman la decisión. Por eso, fíjense que el título del texto dice, crece en el debate en Estados Unidos por los padres antivacuna. Y la palabra debate también nos plantea, nos lleva, digamos, a ese escenario de discusión donde justamente se nos van a presentar razones, no vamos a hablar todavía de verdaderos argumentos, razones sobre una posición o sobre la otra, o sea, a favor o en contra. Esto que decimos ahora de a favor o en contra es lo que dice la teoría. Siempre es polémica la situación planteada en la argumentación, porque nos vamos a encontrar con quienes piensan lo contrario. Ahora bien, para cada una de las posturas yo tengo que descubrir cómo se sostienen cada una de ellas. Como dijo hoy, no me acuerdo cuál de las compañeras, la gente piensa, o sea, hay un sentimiento, una idea de desconfianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque creen que a las vacunas, y las vacunas en realidad, en lugar de curar, van a enfermar y hasta matar, ¿sí? Porque no saben. O sea, esa idea de teoría conspirativa, o en contrario, hay padres que dicen que el sistema inmunológico de sus hijos está cuidado, vigilado, y que inocularle una vacuna los va a enfermar. En lugar de remedio, enfermedad. O sea, pero estas son la síntesis, digamos, de las posturas, las que yo les estoy señalando. Pero a partir de ahí se generan una serie de razones y argumentos que van haciendo el soporte, esta figura gráfica que ustedes tenían en uno de los apuntes, apuntalando, digamos, la tesis, ¿sí? Entonces, ¿qué sostiene cada una de las posturas? ¿Sí, Paloma? ¿Hola?
Ah, pensé que querías hablar, Paloma. Profe, Sí. yo había visto un caso en La Ley y el Orden sobre este tema. Miro mucha serie, profe, lo siento. No, Bueno, no, pero está bien, habían dos sí. posturas donde una justamente como que se abrió un debate y fueron a juicio justamente por eso, porque había como una red de médicos que tampoco estaban de acuerdo con el tema de las vacunas y entonces como que tenían una sociedad de que a los niños no lo vacunaban. Pero después Bueno, en una fiesta de cumpleaños, uno que sí estaba vacunado, que todavía no tenía la edad para vacunarse, se contagió de sarampión y ahí empezó todo el tema, digamos. sí, o sea, la ficción supera la realidad, dice siempre, digamos. O sea, todo esta temática son parte, obviamente, de muchas historias que se ficcionalizan. Pero para nosotros, la situación vinculada a las temáticas de la salud son reales, son posturas reales, ¿sí? La cuestión es descubrir cómo se sostiene cada una de las posiciones que lleva esta polémica. A ver, piensen eso, a ver cuáles son, según este texto, las que sostienen los que están a favor de la vacunación de los niños. Leo aportes de los alumnos, profesora, Bueno. que están escritos en el chat. Sí. La alumna Pillín Micaela dice, la ciencia respalda la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades y proteger la salud pública. Se oponen a la vacunación por falta de confianza en la efectividad de las vacunas o preocupación en sus posibles efectos secundarios. Esa es una alumna. Figueredo Mendoza dice, había posturas en contra teniendo en cuenta que no todos confiaban en las vacunas y había bastantes dudas al respecto. Bueno, Gabriela Figueredo Mendoza, deberías explayarte sobre esas posturas a favor y en contra, entonces. Palacios Candia dice, las posturas en contra se deben en parte a la desconfianza que tienen en la medicina, porque desconocen qué componentes tienen los fármacos de la vacuna, rechazan las sustancias químicas y prefieren las naturales. Otra, puede ser que los antivacunas creen que las vacunas van a generar un mayor perjuicio para la salud que el posible beneficio que puedan aportar, como debilitar el sistema inmunológico. Bueno, igual a mí me llama la atención una cosa, hablando acá con gente, ustedes son todas personas que estudian una carrera científica. Se supone creen en la ciencia, ¿no? O al menos eso pensamos los docentes. Que les enseñamos a creer en la ciencia o a pensar desde la ciencia. Llama la atención el trabajo, fíjense ustedes, por ahí ustedes no perciben el trabajo tan fino y tan profundo a la vez que hacen los medios de comunicación, que ponen incluso a la gente que estudia ciencias y a la gente que está trabajando dentro de la ciencia en contra de la misma medicina. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Es para pensar, ¿no? Yo siempre me llama la atención alumnos que estudian una ciencia relacionada con la medicina, como ustedes, no creen en la ciencia. No les llama la atención. Me parece es lo que se llama una paradoja. Es un trabajo muy fuerte que hacen los medios de comunicación, ¿eh? Por ahí creo que no nos damos cuenta, no somos conscientes del grado de influencia que tienen los medios de comunicación en nuestra forma de pensar, incluso en nuestra forma de estudiar, trabajar y demás, ¿eh? Es para reflexionar, nada más. Eso era, profesora, gracias. Bueno, sí, lo que advertí en los aportes que hacen por el chat es que algunos estuvieron aportando para el caso de lo que todos vivimos recientemente respecto de la pandemia y otros al caso. Pero, ¿por qué les dije, les sugiero siempre a ustedes que analicen el problema? O sea, el problema me lleva a la polémica y la polémica me permite diferenciar las posturas, ¿no?, en las que estamos contextualizados. Fíjense lo siguiente, voy a retomar un fragmentito del texto. Dice, muchas familias se niegan a vacunar a sus hijos. El tema ya forma parte de la campaña presidencial y se dividen las opiniones. ¿El Estado debe interferir en la intimidad de las familias? Hoy una alumna mencionó que esta sería la tesis. El debate por los padres
o mejor dicho, de los padres antivacuna, comenzó en las redes sociales y hoy se convirtió en una big issue en todo Estados Unidos. Disculpen si no leí bien. Genera controversia, es un eje fundamental de campaña para las próximas elecciones presidenciales del año 2016. El disparador que reavivó la polémica fue un brote de sarampión, enfermedad erradicada desde el año 2000. El insólito caso ocurrió en Disneylandia, Los Ángeles, en diciembre del año pasado, y se especula que pudo tratarse de un caso importado, que tuvo gran magnitud por entrar en contacto con chicos no vacunados. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. En este contexto se deben fijar ciertos límites. ¿El Estado debe interferir en la intimidad de las familias? Mientras se exponen diferentes opiniones, continúan en aumento los índices de contagio y brotes infecciosos. Los argumentos que ofrecen los padres antivacunas, generalmente vinculados a grupos ecologistas, naturistas, grupos religiosos, tienen que ver con la falta de confianza en la efectividad de las mismas y con los agentes extraños que introducen en el cuerpo de sus hijos. Luego de este párrafo leído, ¿tengo completa la información que hace al contexto, a la contextualización del problema? Aporto algo en referencia Bueno. a lo que el texto señala. Dos cosas que tengan en cuenta para pensar el debate y mirar las posturas a favor y en contra de la posible tesis. Primera cuestión, acuérdense que ese brote de sarampión que hubo en Estados Unidos también lo hubo acá en Argentina. En Argentina también el sarampión era una enfermedad hace casi 25 años erradicada. Sin embargo, producto de la influencia de esta corriente antivacunas, la enfermedad volvió a resurgir en Argentina. No existía ya sarampión en Argentina. Estaba declarada como enfermedad erradicada, y búsquenlo después, por el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, rebrotó, ¿está? Eso por un lado. Por otro lado, tengan en cuenta cuando se piensa en si pedirle a la gente que vacune a sus hijos es un atropello a su intimidad o a su integridad o lo que fuera, piensa en lo siguiente. En algunos estados como Argentina, por ejemplo, Argentina tiene una constitución que está muy relacionada o está muy inspirada en la constitución norteamericana y en la constitución francesa también. Piensa en lo siguiente. Para la Constitución Nacional, no para los gobiernos argentinos, ni para los partidos, para la Constitución de Argentina, la salud de la gente es una cuestión de Estado. O sea que si el Estado te pide que te vacunes, no es porque se están metiendo en tu familia, sino porque vos formás parte de una nación y el Estado se supone tiene que proteger tu salud. Para la Argentina, para la Constitución argentina, la salud de la población, sobre todo de los menores, de la gente, de los ancianos, los sectores más vulnerables, es una cuestión de Estado. ¿Está? Así como lo serán otros problemas, ¿no? Pero digo, esta es una cuestión de Estado. Entonces estaría bueno para tenerlo en cuenta hablando del contexto propiamente dicho. Leo un aporte de una persona que escribió al chat, Sandoval Lourdes. Dice, las posturas a favor de las vacunas por su parte demostraron que los resultados no son discutibles, que hay muchas vidas salvadas que son seguras. Hablando de las vacunas, ¿no? Los autores citados dicen que son importantes para la salud pública, que las vacunas funcionan y que hay que proteger a nuestros niños. Gracias, Lourdes, por tu aporte. Un aporte claramente a favor, ¿no? Claro, ¿Profe? pero fíjate, sí, una cosa más a lo que señala la profesora Paloma, ¿sí? Si ustedes ven, vamos a hacer un recorrido un poquito más hacia abajo, les estoy mostrando, chicos, que ustedes tienen que analizar el texto cuando se trata de argumentación, ¿sí? Mucho. Fui clara en muchas oportunidades diciéndole, siempre existe un problema, se plantea un problema. El problema está situado, o sea, contextualizado a lugar, época, características de una comunidad X. El problema nos lleva a pensar y a advertir que existen formas diferentes de entender, comprender y o aceptar el problema y la solución al problema. Una vez que yo tengo identificado esto, necesariamente voy a descubrir, tengo que descubrir lo que dicen una forma
de presentar o resolver la situación o de abordarla, y los que dicen que no, ¿sí? Porque si no, no existiría polémica. En el camino, Profesora, ¿sí? disculpe que la interrumpa. Los Sí. alumnos, Altieri y Weaver, cierren su micrófono, está interfiriendo, por favor. Altieri, Agustín, Weaver, Guadalupe. Gracias. Ahí está, profesora. Sí. En el camino de no solamente descubrir el problema, van a ir encontrándose, primero con las simples razones, como hemos trabajado en clase, solamente razones. Es decir, por esto, un listado de razones, ¿sí? Pero las razones tienen que ser válidas, construidas de tal manera, es decir, volverse un verdadero argumento, utilizando una estrategia lingüística, si no, no tienen peso. No puedo decir, no voy a vacunar a mis hijos, no, porque sí. ¿Por qué? Porque no creo en eso, no puedo decir no creo en eso nada más. Debo demostrar mi postura, demostrarla. En una parte del texto, a lo largo del desarrollo, hay un caso interesante y, mejor dicho, una razón y un argumento interesante que tiene que ver con lo que le señaló la profesora Paloma hace un ratito, ¿sí? Los países, los ciudadanos, obran, piensan, viven, afrontan sus decisiones en su contexto. La situación americana, como dijo Paloma, o sea, su propia constitución, cree demasiado en los derechos individuales. Los derechos individuales, si fuera nuestro caso, nuestro país, contravienen el bien común. El bien común es preservar la salud pública de toda la ciudadanía que hace el Estado. O sea, tenemos dos realidades distintas. ¿Por qué señalo esto? Porque a lo largo del texto se presenta las razones y argumentos de las personas que creen justamente que la decisión la toma una persona porque tiene ese derecho y nadie va a ir en contra de ese derecho. Sin embargo, nosotros tenemos campañas públicas obligatorias, como le señaló a la profesora Paloma, que los padres deben cumplir por bien de la salud pública, justamente. ¿Entienden, chicos, los que les estoy señalando? ¿Hola? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Entienden lo que estoy señalando para que entiendan el contexto del planteo? Hola, Gastón, Fernández, lo tengo en Hay pantalla. interferencias, micrófonos que están abiertos. Bordón, Altieri. Cuidemos entre todo la calidad del audio. Profe, yo tengo el audio cerrado, disculpa. Sí, No ciérrenlo sé por por si qué. no van a hablar, porque se escucha todo lo que Salgo y pasa en vuelvo a sus entrar. casas, lo que ustedes piensan en voz alta, todo se escucha. Bueno. Apáguenlo, por favor, si no van a hablar. Ya está. Bueno, lo que le decía la profesora está bien. Aprendan a pensar en contexto, digamos. Y ustedes, como alumnos de odontología, una carrera relacionada con la salud, ustedes tienen que saber qué piensa o qué dice el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, perdón, de su país. ¿Está? ¿Cuáles son las reglamentaciones del Ministerio de Salud? ¿En qué se basa? ¿Sí? O sea, porque las reglamentaciones de los ministerios de salud, del Ministerio de Salud como una institución del Estado, ¿está? No tienen que ver con decisiones individuales o antojadizas de tal o cual ministro o de tal o cual autoridad. Esto tiene que ver, insisto, con una idea de política de Estado. Algo que cuide, o sea, sí, que cuide, que proteja a la totalidad de los ciudadanos sin importar su color, raza, sin importar su condición partidaria política, o sea, es algo que está más allá de todo eso, ¿está? Y que ustedes como argentinos tienen que acostumbrarse a conocer eso porque ustedes van a formar, el día que se reciban odontólogos, van a formar parte del sistema de salud también, ¿está? Por lo tanto es algo que tienen que conocer, ¿está? Bueno, fíjense, vamos a retomar acá para que sean conscientes del razonamiento, la forma en que presenta el texto, cada una de las posturas con sus respectivas razones, argumentos, estrategias. Veamos. Fíjense.
Un segundito, voy a usar desde mi computadora y Gustavo va a ir de a poquito moviendo la imagen en pantalla, ¿sí? Pregunta, dice acá, en este contexto, ¿se deben fijar ciertos límites? Estoy en la página 5. ¿Se deben fijar ciertos límites? ¿El Estado debe interferir en la intimidad de las familias? Mientras se exponen diferentes opiniones, continúan el aumento de los índices de contagio y brotes infecciosos. Desde el vamos ya tienen un dato que seguramente será probado, demostrado en otro momento, con las estadísticas que se aporten en su momento, ¿sí? Pero bueno, ahí ya le está dando un datito. Los argumentos que ofrecen los padres antivacunas, generalmente vinculados a grupos ecologistas, naturistas o a grupos religiosos, tienen que ver con la falta de confianza en la efectividad de las mismas y con los agentes extraños que introducen en el cuerpo de sus hijos. Una razón, un argumento, ¿es una estrategia lingüística? ¿La pueden reconocer? ¿De qué se trata? A ver, ¿alguna respuesta? Hasta ahí. Sigo. Muchos de ellos se basan en investigaciones de la década del 90. O sea, ¿qué era la primera parte de este párrafo? ¿La razón tiene garantía? ¿Tiene respaldo? ¿Es una estrategia hasta ahí? Lo que leí anteriormente. Los argumentos que ofrecen los padres antivacunas, generalmente vinculados a grupos ecologistas, naturistas o grupos religiosos, tienen que ver con la falta de confianza en la efectividad de las mismas y con los agentes extraños que introducen en el cuerpo de sus hijos. ¿Es un argumento lo que está presente allí? Sí, pero no tiene mucha validez. Veamos No hay cómo mucho sigue. trasfondo, profe. Muchos de ellos, sigue el texto, muchos de ellos se basan en investigaciones de la década del 90, hoy ya desacreditadas, que relacionaron a las vacunas con casos de autismo. También hay teorías conspirativas que circulan por las redes sociales y que sugieren que los médicos y las compañías farmacéuticas lucran económicamente a través de las vacunas. El anterior párrafo mencionaba, ¿sí?, que los padres no tienen confianza en las vacunas porque pueden portar, mejor dicho, ¿sí?, agentes extraños que introducen en el cuerpo de sus hijos, e implica la frase de que en lugar de sanar, los enferman. Luego, el autor del texto dice, ¿sí?, muchos de ellos se basan en investigación, o sea, ¿de dónde sale la creencia de que la vacuna en lugar de sanar, enferma? Y da una explicación el autor. ¿Presenta qué cosa? El contraargumento. ¿Se dan cuenta o no, chicos? Sí, profe, totalmente. Está diciendo de manera explícita, sus creencias no son válidas, están asentadas, ¿sí?, o parten de una vieja idea, en la época que una enfermedad estaba vinculada al uso de determinadas vacunas, en otra porque Estados Unidos u otros países estaban, entre comillas, en guerra bacteriológica, química con otros, decían que las vacunas estaban contaminadas, todas esas creencias existieron. Fíjense lo que dice después. Sin embargo, este último argumento está históricamente infundado. O sea, no es cierto ya, está diciendo, ¿sí? Durante Profe, ¿se mucho podría tiempo. considerar una falacia? Sí, claro. O sea, el mismo autor les está tirando abajo el argumento a los padres antivacunas. ¿Ven ese juego de diálogo que decía que es una característica de la argumentación, que se pueden presentar, entre comillas, estoy diciendo entre comillas, voces, o sea, palabras que muestran una postura y la otra? No solamente la presencia del receptor, que conoce el texto y la temática. Dice, sin embargo, este último argumento está históricamente infundado. Durante mucho tiempo, la industria de las vacunas fue la producción menos rentable en el negocio de los fármacos por la combinación que significan los altos costos de producción, los bajos precios de mercado y la estricta regulación. De todas formas, la creciente demanda, particularmente en los países en vía de desarrollo, ayudó a que la industria repunte. Si bien es cierto que hoy las grandes compañías generan dinero a través de las inmunizaciones, no es una razón suficiente para evitarla.
Este es un argumento muy fuerte, o sea, es un contraargumento en cuanto a la postura de los padres antivacunas o de quienes no creen en las vacunas, porque la industria farmacológica es una industria muy onerosa, muy cara, o sea, no sale una vacuna porque sí nomás. Yo les dije hoy, tratando de que ustedes recordaran cómo vivieron la experiencia del COVID, y una de las trabas más grandes era que cuántos laboratorios son los que avanzaron con la creación de una vacuna, los que tenían más recursos económicos justamente, ¿sí? Porque es muy caro el proceso de investigación, de prueba y de fabricación en masa, ¿sí? Industrialmente, por así decirlo, de una vacuna, si no da pérdida, ¿sí? Y obviamente cuando está la vacuna significa ganancia también, es así, ¿sí? Pero el proceso de llegar a la vacuna es el que consideramos, digamos, el más costoso. Sigo. La ciencia, por su parte, ha demostrado que sus resultados no son discutibles. Una aparente razón, veremos de qué se trata. Además de las compañías farmacéuticas necesitan incentivos para seguir produciendo vacunas, ya que independientemente de las ganancias, los beneficios sociales de la vacunación son enormes en vidas salvadas y dinero ahorrado. En Estados Unidos, un estudio sobre los beneficios de la vacunación estima que entre 1994 y 2013 se produjo un ahorro neto de 295.000 millones de dólares en costos directos y 1.380.000 debe ser, millones en costos totales para la sociedad. Si se miran los últimos 50 años del mercado de las vacunas, sonaría extraño pensar que las ganancias podrían haber sido la única motivación de la producción de vacunas. De hecho, el 83% de los estadounidenses cree que la vacuna MMR contra el sarampión, las papeles y la rubiola es segura. ¿Tengo argumentos allí? Sí, profe. ¿De qué naturaleza? ¿De qué clase? Datos estadísticos. Bien, pero ¿cuál es el argumento en sí mismo? Esa es la estrategia. No confundan estrategia con el contenido de la estrategia. El razonamiento procede ya del anterior párrafo. La industria farmacéutica aún dio resultados, o sea, en las decisiones de hacer una vacuna, ¿resultaron gananciosas? ¿Y? ¿Puede repetir, profe? Pregunto, ya que en el párrafo anterior se decía que no es fácil tomar la decisión de fabricar vacuna. Lo hicieron. ¿Y cuál fue el beneficio? Eso sería la pregunta para encontrarle el razonamiento, la explicación razonada de lo que aporta el autor acá en el texto. A ver. Que los beneficios de la vacunación son enormes en vidas salvadas y en dinero ahorrado. ¿Y por qué hablamos de dinero ahorrado, Lourdes? Porque antes se decía, o sea, los argumentos de las personas que están en contra decían que la fabricación de vacunas dejaba muchas ganancias. Ahí me falta una parte de la explicación. ¿Alguien quiere aportar a lo que decía Lourdes? ¿O escribir en el chat? Profesora, yo quería aportar algo. A ver, no tanto sobre el dinero ahorrado, sino a lo que refiere en cuanto a vidas salvadas. Vio bien, la última partecita negrita dice, el 83% de los estadounidenses cree que la vacuna MMR contra sarampión, paperas y rubiola es segura. Yo creo que eso refiere a lo que decía el párrafo anterior, que decía las compañías farmacéuticas necesitan incentivos para seguir produciendo vacunas, ya que independientemente de las ganancias, los beneficios sociales de la vacunación son enormes. Bien. ¿Cuáles son esos beneficios sociales, entonces? A lo que iba, el debate en sí del texto nos exponía, por un lado, la postura de las personas antivacunas, y por otro lado, las personas que están a favor de estas. A ver cómo... bueno,
las personas en sí, en Estados Unidos, hay un gran debate entre la vacunación y la no vacunación. Bueno, como vemos acá en los datos estadísticos, disculpe, se ahorró bastante dinero, pero cuando nos dice 83% de estadounidenses cree que la vacuna es segura, nos está refiriendo que ese 83% de la nación está a favor de esta. O sea, es cuando nos habla de que tal porcentaje está a favor, eso quiere decir que tuvo un impacto en la sociedad. Sí, ¿Puede ser? sí, entiendo el razonamiento de tu interpretación, está correcto. O sea, por eso les dije, la dinámica de los textos argumentativos no siempre es sobre un mismo eje, o sea, solamente demostrar la tesis, sino mostrarme las dos caras de la situación, porque justamente estuvimos hablando de que es una polémica y el autor aquí lo que hace es mostrarnos justamente las dos realidades, ¿sí? Los que están a favor, los que están en contra. No todos los textos lo tienen, por eso elegí este, para que ustedes puedan analizar. No todos tienen las dos posturas. Pero si en una consigna nosotros decimos, traten de identificar las posturas a favor y en contra, seguramente hay posturas a favor y en contra. Es como un zigzag la estructura acá. De un lado el a favor, la cuestión a favor, del otro lado la que no está a favor. Aquí, lo que aportó recién Gastón, creo que era Fernández, ¿sí? Él Sí, advierte que sí, que está dando la razón al hecho de que las vacunas resultan beneficiosas para la salud pública, ¿sí? En general, por el dato estadístico. Pero yo les pregunté, ¿cuál es la ganancia? Porque acá hay datos que están implicados a través de 3 o 4 palabras, y eso es lo interesante a veces de descubrir, digamos, desde la lectura lo que nos dicen los textos. ¿La ganancia fue solamente para las farmacéuticas? Porque da a entender que el Estado también ganó. ¿Por qué? Y que la salud pública ganó también. ¿Por qué? Dice que sirvió como motivación para seguir produciendo vacunas. Por un lado, sí. ¿Por qué más? Bien, Ailén, estaba bien. ¿Qué más? Los demás que piensan que están callados, chicos.